Los estudios transculturales indican que Estados Unidos tiene uno de los índices de embarazos adolescentes más altos de todo el mundo, a pesar del considerable descenso que se produjo en la década de los 90. Alan Guttmacher Institute, 2000, Center for Disease and Prevention, 2001, 1. En Ecuador, el problema del embarazo de adolescentes es muy grande. 20% de las nuevas madres son menores de edad y muchas de esas niñas no tienen relaciones familiares estables. Danny Higginbotham, www.elmercurio.ec. Marzo de 2011. 2. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta 4 veces más altas entre las que no tienen educación, 43%, comparadas con las de niveles educativos más altos, 11% con secundaria completa. Los años de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es de apenas 6.8 años, de un total de 9 años obligatorios. El hecho de quedarse embarazada durante la adolescencia incrementa los riesgos para la salud de la madre como para la del hijo. Las madres adolescentes tienen más probabilidades de dejar los estudios y tener trabajos peor remunerados que las adolescentes que no tienen hijos. Las madres adolescentes suelen tener niveles socioeconómicos bajos y no eran buenas estudiantes antes de quedarse embarazadas. Las causas pueden ser innumerables, pero destacaremos la pobreza, el hacinamiento, el divorcio de sus padres, los conflictos matrimoniales, no utilización de anticonceptivo o empleo incorrecto de los mismos, privación afectiva en el seno de la familia, el retraimiento social, rivalidad con sus padres o venganza en contra de ellos, falta de amor. Para despertar la atención de sus amigas y compañeras, para convertirse en el centro de atención del medio familiar y social, por huir del colegio, por conseguir algo gratificante. Las causas que acabamos de señalar derivan según Agustín Sibisaca Cuenca, Psicología del Adolescente. UTPL. 2004, de 4 fuentes. A. Extrema pobreza. B. Falta de afectividad. C. Promiscuidad. Y D. Falta de orientación adecuada y oportuna. Las consecuencias del embarazo de las adolescentes son muy variadas, pero sobre todo, las alteraciones del ritmo de la vida de chica, angustia y culpabilidad que le lleva a tratar de ocultar su embarazo, problemas psicológicos porque la mayor parte de estos embarazos son no deseados. La madre generalmente rechaza a sus futuros hijos. Partos prolongados y prematuro, divorcios, toxemia, la anemia, tendencia a engordar demasiado, abortos, deficiencias físicas del niño al momento de nacer y toda una cadena de secuelas que ésta generaría. Si la situación de embarazos adolescentes se mantiene, estas consecuencias pueden generar mayores impactos en la sociedad, sobre todo en la familia. Primero hay que reconocer las consecuencias del embarazo no planificado en adolescentes como un problema de salud pública dentro de la subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral. Por ello, el gobierno, para combatir el problema del embarazo de las niñas, ha declarado que quiere empezar a dar más información sobre la salud sexual, junto con el acceso a anticonceptivos y la píldora un día después. 5. Es imprescindible dar soluciones. Primero se necesita explorar por qué se da este problema. Varias organizaciones están dando educación de salud a los adolescentes, enseñándoles a protegerse contra el embarazo y enfermedades sexuales. En este contexto de la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, el Ecuador forma parte del Organismo Regional Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales las que han determinado un aumento considerable en su prevalencia, aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos de la sociedad. El grado de vulnerabilidad de un adolescente y una adolescente depende de varios factores, sumada a la susceptibilidad y /diagonal o fortaleza inducida por los cambios biopsicosociales propios de esta etapa, más los efectos positivos y negativos de los microambientes en los cuales se desenvuelve: familia, escuela, lugar de trabajo, recreación, la calle, etc., la cultura y el contexto socioeconómico y político del país donde vive, todo lo cual genera una combinación de factores de riesgo y protectores dentro de la dinámica del proceso salud-enfermedad. El embarazo en la adolescencia constituye un problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde las tasas de fecundidad son muy altas.
Son incalculables las consecuencias reflejadas en los indicadores de salud reproductiva, en donde los de mayor daño biopsicosocial es la alta morbimortalidad materna por causas de abortos criminales, aumento del maltrato infantil y de la niñez abandonada, mayor promiscuidad, delincuencia, pérdida del proyecto de vida de los jóvenes y, en definitiva, mayor pobreza. Dentro de este marco, para los profesionales de desarrollo social, los indicadores psicosociales exhortan a reflexionar sobre el compromiso de dar respuesta a la población de mayor vulnerabilidad, desde tempranas edades, en diferentes contextos, al individuo, grupos familiares y comunidad. La atención integral de los y las adolescentes es un elemento de suma importancia para el desarrollo de los países y el futuro inmediato de la sociedad. Marco teórico. La adolescencia, según la OMS, es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14 a 15 años. La adolescencia media y tardía se extiende desde los 15 a los 19 años, 7. En 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, definió al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del quenceptes en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la anidación y termina con el parto. La definición legal del embarazo sigue a la definición médica. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, el embarazo comienza cuando termina la implantación. ¿Qué es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación? Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. 8. Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente, entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. 9. El embarazo en adolescentes se ha incrementado en los últimos años. Son también motivo de alerta las tendencias hacia una mayor actividad sexual de los adolescentes. A pesar de las disposiciones de la Ley de Educación Sexual y del Amor, aprobada en 1998, en cuanto a la oferta de educación sexual en las escuelas y colegios del país, los educadores son todavía una fuente minoritaria de información sobre temas de sexualidad. La reducción de la mortalidad materna se aproxima a la meta para la década. Si bien no se registran adecuadamente las muertes por causas maternas, los datos existentes apuntan hacia una tendencia decreciente. El país ha desarrollado una importante infraestructura de servicios de salud para atender a las mujeres embarazadas. Las unidades de salud fueron declaradas como amigos de la niñez y las madres por el UNICEF. Si bien la asistencia del parto en instituciones de salud se duplicó a lo largo de la década, por ejemplo, aún persisten problemas como la marcada desigualdad en la oferta de servicios públicos de maternidad para las mujeres del campo y de las ciudades durante el parto. Esto registra, por tanto, mayores riesgos. Asimismo, es preocupante que la atención a las mujeres embarazadas no haya mejorado en el transcurso de la década. El número promedio de exámenes de salud que reciben las ecuatorianas embarazadas disminuyó marcadamente en los últimos años. Las mujeres indígenas son las más desatendidas. Estos argumentos son importantes sobre todo cuando los índices de embarazo adolescente y en mujeres jóvenes van en aumento. El acceso de las mujeres ecuatorianas a información, educación y servicios de planificación familiar ha aumentado notablemente. El uso de anticonceptivos ha aumentado sostenidamente, tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, han existido ciertos sectores quienes se han opuesto a desarrollar acciones más efectivas, especialmente la Iglesia. Estos sectores se han opuesto a muchas de las acciones de promoción o formación de la salud sexual y reproductiva, ya que campañas de este tipo estarían en contra de sus preceptos morales institucionales. 10. Incidencia. Asimismo, las madres solteras o el embarazo adolescente han sido visto como uno de los principales problemas presentados en este sector poblacional,
Sin embargo, no se ha comparado el peso que la maternidad joven guarda en relación a otras generaciones, y si éste se corresponde o no a una tendencia actual del país. Más allá de esta problemática particular, la maternidad refiere también a la vivencia de un derecho donde el Estado, la sociedad y sus instituciones deben garantizar condiciones y posibilidades adecuadas para la gestación, el acceso a oportunidades de cuidado prenatal, atención del parto y postparto, la vida y el desarrollo de los niños y niñas, hijos de madres jóvenes, entre otros temas relacionados con esta dinámica. De hecho, el tema de la maternidad es también un interés de los y las jóvenes, quienes cada vez buscan mayor información y espacios de aprendizaje y participación que les permita prepararse de manera adecuada para asumir este rol. En muchos casos, la maternidad es postergada por diversas razones que tienen relación con la construcción de proyectos de vida, propios relacionados con los estudios, la profesionalización, el trabajo, o simplemente porque la valoración social frente a la concepción o al matrimonio ha cambiado en la actualidad. Establecer correspondencias entre la maternidad y la edad de la primera relación sexual, la conformación de su hogar, la esperanza de vida, el estado civil o las condiciones de desarrollo, posibilita definiciones e interpretaciones acerca de la estructura de la sociedad actual y futura. La información referida a las condiciones de la población juvenil, y particularmente de la mujer joven, y de su contraste con otros sectores poblacionales, posibilita la construcción de políticas públicas en salud y población, pensadas para las nuevas generaciones. El 49.5% del total de mujeres jóvenes comprendidas entre 15 y 29 años son madres. Esta cifra es mucho mayor entre las mujeres de 25 a 29 años, el 78.4%. En cambio, en la población femenina adolescente, comprendida entre 15 y 18 años, el 13.7% es madre. En todos los casos, los porcentajes de mujeres jóvenes que son madres son mayores en el área rural. La sexualidad en los sectores rurales también da muestras de expresiones de recreación y resistencia acerca de los roles asignados históricamente a las mujeres. Estos cambios están muchas veces aparejados por transformaciones económicas y culturales complejas. El embarazo adolescente es uno de los problemas más preocupantes. Sus implicaciones hacen referencia a las condiciones de desarrollo no solo de la madre sino también del hijo y de las posibilidades efectivas de un crecimiento sano. Tener un hijo no es simplemente la consecuencia biológica de un comportamiento sexual. Tal como se construye social y culturalmente la feminidad, la posibilidad de tener un hijo estaría siempre presente en la mujer. Esta es una afirmación que tiene rasgos de una realidad contundente cuando, como es el caso de muchas jóvenes en Ecuador, el contexto económico y social no ofrece oportunidades para llevar a cabo otros proyectos de vida. La inexistencia de un espacio social para que las y los adolescentes se integren a la sociedad adulta de manera independiente tendría un papel singular en las decisiones más o menos libres, o más o menos forzadas de ser padres. Causas del embarazo en adolescentes. Los argumentos psicosociales para el aumento de los embarazos en adolescentes pueden deberse a que el comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y sociales, especialmente en la adolescencia. Así se considera que el embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples factores, principalmente de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener las mismas características en todos ellos, por lo que importan las siguientes consideraciones. Estratos medio y alto. La mayoría de las adolescentes que quedan embarazadas interrumpen la gestación voluntariamente. Estratos más bajos, donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. Conocer los factores predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes permite detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento pueden ser las mismas que la llevaron a embarazarse. Factores determinantes. Menarca temprana. Otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones de riesgo. Inicio precoz de relaciones sexuales. Cuando aún no existe la madurez emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. Familia disfuncional, uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres-hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor.
bajo nivel educativo, con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aún teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. Migraciones recientes, con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. Pensamientos mágicos, propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se embarazarán porque no lo desean. Fantasías de esterilidad. Comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. Falta o distorsión de la información. Es común que entre adolescentes circulen mitos como, solo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc. Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres. Cuando en la familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los jóvenes las tienen por rebeldía, y a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que tiene relaciones, no implementan medidas anticonceptivas. Factores socioculturales. La evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. Factores determinantes. 1. Relaciones sin anticoncepción. 2. Abuso sexual. 3. Violación. Aspectos psicosociales del embarazo en las adolescentes. La adolescencia de las adolescentes embarazadas. La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos. En las circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como hija madre, cuando deberían asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron. También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre biológico. Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan. En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia del abuso sexual, en la mayoría de los casos por su padre biológico. El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros intereses, con escolaridad pobre, sin proyectos laborales, de uso del tiempo libre, de estudio, con modelos familiares de iniciación sexual precoz. Por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión sexual, buscando a través de sus fantasías el amor que compense sus carencias. Actitudes hacia la maternidad. El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y social, pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre. En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del parto. Se preocupan más por sus necesidades personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las transformará en madres. Sí, como muchas veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos. En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy común que dramaticen la experiencia corporal y emocional,
haciéndola sentirse posesiva del feto, utilizado como poderoso instrumento que le afirme su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del parto, pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo. En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la crianza de su hijo estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que transita, y si es realmente una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso. Incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros años de vida. El padre adolescente. Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser padre, especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es muy común que el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres. Esta exclusión del varón provoca en el sentimiento de aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades, con que lo vas a mantener, seguro que no es tuyo, etc., que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas. Por ello, busca trabajo para mantener su familia, y abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo plazo y confunde los de mediano con los de corto plazo, comenzando a vivir las urgencias. A todo esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere y demanda su atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de procuración. En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando su capacidad de ser padre. Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su propia confusión, lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de salud deberá trabajar con el padre adolescente, estimulando su compromiso con la situación, o bien posibilitando una separación que no parezca huida. Consecuencias de la maternidad-paternidad adolescente. A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las psicosociales de la maternidad-paternidad en la segunda década de la vida. Consecuencias para la adolescente. Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación. En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia. Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza. Consecuencias para el hijo de la madre adolescente. Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de muerte súbita. Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de extramatrimoniales o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos. Consecuencias para el padre adolescente. Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. También es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, sometidos a un estrés inadecuado a su edad. En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una paternidad feliz. Estrategias para reducir los embarazos en las adolescentes. Se debe realizar serios esfuerzos para ayudar a las adolescentes embarazadas y a las madres jóvenes a mejorar sus oportunidades educativas y profesionales. John Kanger, 1988, 15.
Hizo 4 recomendaciones para reducir los altos índices de embarazo adolescente. 1. Educación sexual y planificación familiar. Es conveniente que las adolescentes reciban una educación sexual adaptada a su edad. 2. Acceso a los métodos anticonceptivos. Además de una educación sexual y algunos conocimientos sobre los cuidados parentales adecuados a sus capacidades intelectuales, los adolescentes sexualmente activos deben tener acceso a métodos anticonceptivos. En ocasiones estas necesidades son satisfechas por los centros de planificación familiar y de atención a mujer. 3. Utilizar el enfoque de las opciones vitales. Mejorando solamente la educación sexual, la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos, no evitaremos los embarazos adolescentes, sobre todo a los grupos de riesgos. Los adolescentes deben estar motivados para reducir los riesgos de embarazo. Esta motivación llegará cuando miren al futuro y vean que tienen la oportunidad de ser autónomos y tener éxito. Además, necesitan oportunidades para mejorar sus habilidades académicas y profesionales, sus oportunidades laborales, asesoramiento para planificar sus vidas y amplios servicios de salud mental. 4. Apoyo y profunda implicación de la comunidad. Para que la prevención tenga éxito, necesitamos la implicación y el apoyo de toda la sociedad en su conjunto. Este apoyo es una de las principales razones del éxito de los esfuerzos para prevenir los embarazos adolescentes. Una última consideración, que es especialmente importante para los adolescentes más jóvenes, es la abstinencia, que se recomienda cada vez más en clases de educación sexual. Por lo tanto, se deben hacer serios esfuerzos para ayudar a las adolescentes embarazadas, como la educación sexual, poder planificar la familia, más acceso a los anticonceptivos, más apoyo y profunda implicación de la comunidad. Estas son algunas recomendaciones planteadas por John Kanger para reducir los altos índices de embarazo adolescente. Pero principalmente se requiere de la educación por parte de los padres, que son la primera escuela, para poder evitar el aprender a ser padres a tan temprana edad, asumiendo las consecuencias que ésta trae, para lograr que cada vez la adolescencia sea más larga y que no se acorte cada día más. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de las madres adolescentes cuyos partos se dieron en el Hospital Homero Castañe Crespo del Cantón Azogues, en el año 2010. Objetivos específicos. Conceptualizar la condición de vulnerabilidad de las madres adolescentes. Diagnosticar la condición de vulnerabilidad de las madres adolescentes. Diseñar estrategias psicosociales orientadas a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las madres adolescentes. Validar la propuesta de intervención. Hipótesis. Las estrategias psicosociales reducen la vulnerabilidad de las madres adolescentes. Variables. V independiente, estrategias psicosociales. V dependiente, vulnerabilidad de las madres adolescentes. Esquema de contenidos. Certificación. Autoría. Agradecimiento. Dedicatoria. 1. Resumen. 2. Introducción. 3. Marco teórico. 3.1 Conceptualización de madres adolescentes y su vulnerabilidad. 3.1.1 Incidencia. 3.1.2 Madres jóvenes solteras. 3.1.3 Causas de madres adolescentes. 3.1.4 Consecuencias de madres adolescentes. 3.1.5 Estrategias para reducir la vulnerabilidad de las madres adolescentes. 4. Metodología. 4.1 Tipos de estudio. 4.2 Población muestra. 4.3 Instrumentos. 4.4 Procedimiento. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos. Diseño de metodológico. 8.1 Características de la investigación. Tipo de investigación, cualitativa y cuantitativa. 8.2 Población y muestra. Muestra. 8.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Grupo focales. Cuestionario. Entrevista. 8.5 Procesamiento y análisis.
Los mecanismos y barra diagonal o instrumentos que emplearemos para el procesamiento y análisis de los datos se hará con la ayuda de la tecnología y los últimos avances de la informática. 8.6 Criterios para la elaboración de la propuesta. Nuestro proyecto se encuentra cimentado en criterios técnicos, científicos y teóricos que nos guían hacia un objetivo que son estrategias psicosociales para disminuir la vulnerabilidad de las madres adolescentes. Marco administrativo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.